Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Hoy os traigo una ponencia sobre español, lengua de herencia, orígenes de la disciplina, ideas controvertidas, evolución y perspectivas. Se trata de una ponencia que realicé en la reunión online del grupo Migraciones en una red francesa temática de adquisición de segundas lenguas. Bien, aquí tenemos las partes de la presentación. Primero, me parece importante resaltar las diferencias que existen entre la corriente de esta disciplina que nació en Estados Unidos y la europea. En segundo punto, vamos a ver cuáles son los fundamentos y las ideas más controvertidas, sobre todo la idea de adquisición incompleta. Y en un tercer punto vamos a ver cuáles han sido las evoluciones, los métodos y las poblaciones y problemáticas estudiadas desde los años 2000 hasta ahora. Bien, sobre la disciplina en Estados Unidos hay que decir que recubre una variedad muy amplia de variedades de español y también que la población estudiada difiere de la tradición europea porque, bueno, vamos a ver por qué, ¿vale? La problemática de Estados Unidos es mucho más compleja. Bien, respecto a la teoría hay que decir que se trata de una temática que ha servido, ¿vale?, para refutar o confirmar la teoría generativista y más precisamente la gramática universal. Bien, hay dos preguntas centrales que esta literatura ha ayudado a responder. Primero, si los locutores de lengua de herencia tienen acceso a la gramática universal. Y segunda, cuáles son las interfaces más problemáticas en la performance de estos locutores. A la primera pregunta, aquí tenéis, varias referencias bibliográficas si queréis obtener más información. Yo no voy a dar más, no voy a profundizar aquí, pero es una pregunta que ha generado mucha literatura, como veis. Y a la segunda pregunta, pues hay estudios que señalan que la interfaz sintaxis pragmática o sintaxis discurso sería una de las más vulnerables en este tipo de locutores. Bien, ¿por qué decía antes que el perfil de los locutores de herencia en Estados Unidos y en Europa son diferentes? Porque los estudiados en Europa ya venían con contratos de trabajo bajo el brazo, es decir, se trata de Gastarbeiter, que han venido en olas de migraciones, sobre todo dos, una en la Alemania de Oeste, procedente de Italia, España y Portugal. Flores y colegas calculan que más de 700.000 trabajadores fueron empleados entre 1955 y 1975. Y una segunda ola, después de la caída del muro de Berlín, ya en Alemania, en la crisis financiera, bueno, que tiene raíz en la crisis financiera de 2007-2008, pero se trata de otro perfil de inmigrantes porque ya se trata de personas diplomadas. Bien. Bueno, Flores y colegas avanzan la posibilidad de que la proximidad política, geográfica y cultural de España con estos países industrializados de Europa, así como la política multilingüe de la Unión Europea, mm, hayan contribuido a que estas familias tengan una mayor voluntad de mantener la lengua patrimonial con respecto a las poblaciones estudiadas en Estados Unidos. Ahora vamos a ver por qué, porque también los resultados en una corriente y en otra son aparentemente diferentes. Pero antes vamos a ver lo que se entiende por un locutor lengua de herencia o lengua patrimonial. Es, según Rothman, un individuo que posee un cierto dominio de la lengua de origen adquirida de manera natural. Incluso si esta competencia difiere de la de los monolingües nativos
del país de origen y edad comparable. Bien, para Polinsky señala que un locutor lengua de herencia sería un bilingüe simultáneo o sucesivo cuya lengua no dominante es una lengua minoritaria de la sociedad en la que vive y la lengua dominante es la lengua de esta sociedad. Bien, aquí tenemos un esquema de Montrul sobre la adquisición bilingüe, que puede ser simultánea, puede ser secuencial, precoz, tardía, etc. Y los locutores de herencia se situarían entonces en este enmarcado amarillo, ¿vale? Se puede tratar de locutores bilingües simultáneos o secuenciales, pero precoces, en todo caso que han aprendido la lengua hasta la edad de 6 años. Lo que ocurre es que en Europa existen estudios sobre estas poblaciones, pero no son estudios que se enmarquen dentro de la disciplina lenguas de herencias o lenguas patrimoniales. ¿Cuál es la razón? Bueno, Tania Kupisch avanza un posible factor explicativo. Dice que en Europa los estudios sobre los bilingües simultáneos generalmente han rechazado o rehuido enmarcarse bajo la tradición de los locutores patrimoniales, quizá porque justamente no se les considera como aprendices incompletos. Bien, y esto ya enlaza de lleno con la idea de adquisición incompleta que ha sido muy controvertida, ¿vale? Pero antes vamos a seguir caracterizando a este tipo de locutores. Se trata de locutores entonces que crecen en una familia y la lengua dominante en ese momento, antes de la escolarización, es la lengua de herencia o lengua patrimonial, mantenida en la familia. Sin embargo, en el momento de su escolarización se produce un trasvase, si queremos, porque la lengua de la sociedad va poquito a poco, progresivamente, a convertirse en mayoritaria, en predominante, ¿vale? Para ellos. Bien. Entonces, Flores y sus colegas lo resumen muy bien. Dicen que generalmente se trata de un locutor que, bueno, en su infancia la lengua de herencia es dominante y después de la entrada en el colegio, la lengua mayoritaria de la sociedad se convierte en su lengua dominante. Bien, ¿cuáles son las preguntas o la pregunta de investigación que ha suscitado todos estos estudios? Bueno, pues ¿por qué la competencia gramatical de los locutores de herencia es selectivamente diferente? Montrul ha contestado a esta pregunta diciendo que es selectivamente diferente porque se trata de una adquisición incompleta. Ya sea a causa de un desarrollo interrumpido de la lengua patrimonial, ya sea a causa de la atrición de la lengua patrimonial en beneficio de la lengua mayoritaria. Sin embargo, Pascual y Cabo y Rothman señalan y rebaten que los locutores de herencia no son comparables con los nativos monolingües del país de origen y no deberían ser tomados como grupo de control en los estudios. Bien, ¿por qué no se debe describir a los lengua de herencia como una adquisición incompleta? Porque el input al que están expuestos estos locutores es diferente del de los locutores monolingües. Bueno, ¿y por qué? Pascual y Cabo y Redman señalan que no se puede excluir que ya en la variedad hablada por la primera generación, es decir, por los padres de estos locutores de herencia, haya fenómenos de contacto de lenguas y haya fenómenos de atrición de ciertos rasgos, ¿vale? Sintácticos, etc. Cuando se habla de atrición, se habla de erosión, es decir, ha habido una adquisición de ciertos rasgos que luego se ha erosionado. Bueno, Montrul rebate en el año 2022 esta idea de Pascual y Cabo y Rothman diciendo, probando, mostrando datos empíricos que prueban que la lengua de herencia de la primera generación no acusa atrición
en lo que se refiere al marcado diferencial de objeto, mientras que la segunda generación sí que acusa una vulnerabilidad. Entonces, vemos por aquí que es un tema todavía candente. Además, avanzan estos autores que desde el punto de vista metodológico es imposible determinar si un rasgo X ha sido adquirido y después erosionado, en cuyo caso hablaríamos de atrición, o si el desarrollo del rasgo X no se ha desarrollado hasta su estadio final, en cuyo caso hablaríamos de adquisición incompleta. En todo caso, lo importante, la idea fundamental de este artículo de Pascual y Cabo y Rothman, publicado en 2012, es que la competencia de los locutores de herencia es completa, aunque diferente, tanto de los monolingües, nativos monolingües, como de los aprendices de esta lengua en una edad. Bien, vamos a ver ahora cuál ha sido la evolución de la disciplina y para eso he seleccionado 4 estudios de los años 2000 y 4 estudios entre 2014 y 2023. ¿Vale? Vamos a intentar ver cuáles son los rasgos morfosintácticos estudiados por estos estudios, las poblaciones, las tareas y los resultados. Bueno, vemos que sobre las propiedades estudiadas son propiedades tipológicas del español, como por ejemplo el contraste perfectivo, imperfectivo, a través del pretérito indefinido frente al imperfecto. ¿Vale? Entonces vemos que el aspecto ha sido tratado en los años 2000 y lo sigue siendo recientemente. ¿Vale? También verbos intransitivos, género gramatical, dislocación de crítico a la derecha. Bien, vemos que desde el punto de vista de la terminología y de las poblaciones estudiadas hay una evolución. Esto es cierto. En los años 2000 se comparaba a los locutores de herencia con los monolingües, con personas que han crecido de manera monolingüe, mientras que en los últimos estudios, los estudios más recientes, ya se les compara con la primera generación, ¿vale? Es decir, bueno, generaciones que emigraron al país de origen y después ya tuvieron a la segunda generación. Entonces sí que vemos que esta idea de integrar a la primera generación como grupo de control sí que ha sido aplicada por los estudios más recientes. Bien. Después vemos que también ha habido una evolución en lo que respecta a las tareas en las que se basan estos resultados, porque en los años 2000 había muchísimo juicio de gramaticalidad, bien, mientras que más recientemente el abanico se ha abierto hacia otro tipo de tareas y de métodos como los potenciales evocados para probar efectos de transferencia y también métodos de eye tracking, o sea, monitorizar los movimientos oculares para analizar cómo se procesan los enunciados. Bien, entonces desde el punto de vista de las problemáticas abordadas, veíamos que en los años 2000 se hace hincapié en la descripción de los rasgos vulnerables a la erosión en las gramáticas de herencia. Y esto lo vemos, bueno, pues con esta terminología, ¿no?, de Montrul entre 2002 y 2009, que hace hincapié en adquisición incompleta, vulnerabilidad, erosión. Y sin embargo, bueno, a partir de los años 2020 se hace más hincapié, se ha puesto más el foco en los factores de variación de las gramáticas de herencia. Y vemos que, bueno, pues la performance de los locutores de herencia ya se pone en relación con la calidad del input de entrada recibido, con el nivel de competencia en la lengua de herencia, en este caso en el español.
Bien, ¿qué es lo que podemos concluir si comparamos entonces el español lengua de herencia en la tradición europea y de Estados Unidos? Bueno, las investigaciones en Europa han revelado que una competencia comparable en la lengua dominante y en la patrimonial. Una competencia que no difiere cualitativamente de la competencia de los locutores monolingües. Y también se han atestado diferencias interindividuales dependientes del contacto con la lengua de herencia durante la infancia. Estos resultados son netamente diferentes de los encontrados en Estados Unidos y el factor explicativo puede ser la calidad y la cantidad del contacto con la lengua de herencia. En Europa habría una exposición más frecuente a la lengua de herencia desde el nacimiento hasta la edad adulta. Avanzan Flores y colegas. Bien, sobre las gramáticas de herencia y la variación interindividual, más allá del español lengua de herencia, aquí os pongo dos referencias interesantes para el inglés lengua dominante. Entonces, se trata de locutores turcos lengua de herencia en Estados Unidos y locutores lengua de herencia griego en Canadá. Sobre el papel de si el locutor de herencia está más o menos familiarizado con la cultura escolar, la lectura, la escritura, etc. Tenemos aquí un estudio muy interesante de Sánchez Walker y Montrul, 2021, en el que han demostrado que la instrucción guiada en español entre 5 y 10 años contribuye a prevenir la erosión en algunos rasgos del español lengua de herencia y, por consiguiente, contribuye a preservar la compresión de ciertas construcciones pasivas. Esto supone una ventaja sobre los locutores de herencia que no han podido inscribirse en programas bilingües, sino que han recibido únicamente una instrucción guiada exclusivamente en inglés en Estados Unidos. Sobre el rol del input de entrada administrado por los padres, bueno, pues la calidad de este input efectivamente tiene un efecto sobre la adquisición lengua de herencia. Y bueno, aquí tenéis una referencia si os interesa esta cuestión. Daskalki y colegas 2020. Además, sobre la constelación lingüística que rodea al niño, también tendría un efecto sobre el desarrollo de la lengua de herencia. Es decir, que muchas veces el desafío es metodológico porque los estudios tienen que dar cuenta de las lenguas habladas alrededor de este niño, ¿no? Que ya sean cuidadores, padres, abuelos, parientes, también del número de hermanos y hermanas y del tipo de actividades que se llevan a cabo en esta lengua de herencia. No es lo mismo contar un cuento que hacer otro tipo de actividades. Entonces, muchas veces la pregunta que se preguntan justamente los investigadores es, bueno, es que los padres están reportando informaciones certeras, objetivas o un poco el ideal de lo que deberían hacer en casa para mantener la lengua de herencia. Las perspectivas, se me ocurren dos perspectivas, son muy obvias. Una es la correlación de la lengua de herencia con el itinerario de vida, porque se podría pensar que las gramáticas de lengua de herencia acusan una mayor vulnerabilidad si el itinerario de vida comporta una ruptura traumática con esa lengua de origen. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de los republicanos españoles llegados a Francia. Hablaron esa lengua, dejaron de hablarla, en fin. Y después, otra segunda hipótesis que se podría estudiar es la correlación de la lengua de herencia con el compromiso parental. Es decir, que se podría pensar que las gramáticas lengua de herencia acusan menos vulnerabilidad cuando los padres están más comprometidos en el mantenimiento activo de la lengua en el seno familiar. Bien, se trata entonces de perspectivas que habría que
en las que habría que profundizar con estudios empíricos. Llegados a este punto, os agradezco mucho vuestra atención, os dejo aquí las referencias bibliográficas y os agradezco también que me dejáis cualquier tipo de comentario y feedback para mejorar y poder también yo enriquecerme de vuestras lecturas y referencias. Muchísimas gracias.